Bienvenidos a Montero, a los avatares digitales, a la captura de movimiento o CGI, a la fotografía fantástica, a sus visuales, a los mundos virtuales, al poder de los memes, a un cambio estético, al inicio de un futuro distópico, a los NFTs en TikTok. Incluso los enfrentamientos contra la parte más conservadora y LGTB-fóbica de la sociedad. A las redes sociales y su poder de marketing. A la iconografía de Montero y su universo simbólico. Referencias a numerosas obras de historia del arte. Códigos clásicos de arte homoerótico. Filosofía. Un grito a la libertad individual. Bienvenidos a la performance, al queer, al camp, al marketing, al clickbait y a una experiencia creada, participativa y meditada que hemos visto hasta en la sopa. Demandas, denuncias contra Lil Nas. Este proyecto ha costado más de $1 millón y ha revolucionado a todos los conservadores de Estados Unidos y del mundo. Welcome to Montero. Hola, soy Julieta Weibel, diseñadora y directora de arte, y hoy vamos a explicar cómo se ha creado Montero. Si te gusta el cine, eres diseñador, artista y te pirra el futuro del diseño, del arte y del cine y todas sus estéticas, te invito a que te suscribas a este canal y le des a la campanita. También puedes seguirme en mis otras redes sociales, Instagram, TikTok, todo está relacionado con esto, porque soy una friki y no salgo de ahí, básicamente. Bueno, hoy he recogido para todos vosotros información candente y la que han montado. Os voy a contar el cómo y todas las estrategias que han usado para que esto explote. Es que tenéis que entender que Lil Nas lo ha hecho muchísimo mejor que otras multinacionales, que no consiguen tener todo lo que ha tenido Montero. Así pues, comencemos hablando de lo que es Montero. Montero no es solo un mundo virtual, sino que es más que eso, está rozando el metaverso. El metaverso en verdad es donde la gente con gafas de realidad virtual puede introducirse en un mundo virtual. Actualmente se venden parcelas en las que tú, por ejemplo, puedes construir un edificio y dentro de no mucho podremos ver tiendas, calles, en un mundo virtual donde tú podrás entrar y comprar. Ahora mismo se están empezando a crear incluso museos NFT, así que fijaros que no estamos muy alejados a que nuestra vida sea un Ready Player One. Sí, ese futuro distópico cyberpunk lo estamos viviendo ahora y también con Montero, y en cierto modo no veo muy alejado que podamos nosotros tener acceso a Montero. En parte ya lo tenemos con los videojuegos, con la realidad aumentada que han creado, con los NFTs. Dios, es que Lil Nas no solo ha sacado un discazo, se ha apoyado en una estética muy potente y lo que ha configurado ha sido una experiencia. Y eso es lo que se está buscando ahora mismo, si quieres triunfar en tu negocio. Esto de las interacciones en mundos virtuales ya lo hemos podido ver en Fortnite, en el concierto de Ariana Grande o de Travis Scott, por ejemplo. Pero vamos a ver, ¿vosotros os creéis que Lil Nas no iba a hacer algo así? Pues claro que lo hizo en Roblox. Donde cantó las canciones de Holiday, Panini y Old Town Road. Es imposible separar el inicio de Montero del inicio de Stupid Love de Lady Gaga y de Cromática. Al final Montero es una especie de Cromática. Dos mundos creados para el cambio, para ser mejores personas. Que a su vez este inicio recoge referencias de Black Panther, que es más de lo mismo. La primera vez que vimos Montero se nos dijo que era una carta a su yo de 14 años, dándose a sí mismo un mensaje de esperanza para romper con toda esa carga y dejar de esconderse. Welcome to Montero. Llegamos a un mundo de fantasía, a la tierra de Montero Lamar Hill, donde cada uno es libre para encarnar su sexualidad tal y como a él le parezca. Con esta base Lil Nas va a tener varios alter egos, desde un alienígena que podría estar perfectamente inspirado en Sasha Velour, icono queer de Drag Race, hasta María Antonieta, icono camp. Estética que ya hemos hablado aquí en este canal extensamente, pero que también volveremos a hablar de ella cuando toque hablar en el apartado de la estética. Tenéis el índice del vídeo en la descripción. Lil Nas interpreta a 10 alter egos diferentes a través del milagro CGI, que hablaremos ahora. Hace el amor consigo en algunas escenas. Se ve el yo sombra, que también lo hemos visto en Sun Goes Down. Que además, esto del yo, también aquí entra una fuerte carga psicológica del yo contra el super yo, el superhombre de Nietzsche, que ha alcanzado una mayor madurez espiritual. El dar ese paso de salir del armario hace eso. Habla consigo mismo, incluso huye de sí mismo, un poco narcisista, y es que este insulto ya se lo tenía preparado Lil Nas, y por eso lo coge y lo memetiza. Memetiza es una palabra que me acabo de inventar que viene de meme, o sea, memetizar algo, hacer algo meme, inventada. Venga, Ray, págame.
Coge una flor de narciso y de repente aparece su cara de ahí. Se ríe de sí mismo, sátira, burla, humor, camp, y con esto va a hacer una campaña de marketing que te cagas. Y es que encima, según el mito griego, los narcisos crecieron donde Narciso se ahogó después de mirar su propio reflejo, solo para ser atrapado por su tentación en una escena que me da muchísimas vibras de Laberinto. Que es que este mito griego es justo lo que pasa. Ya no solo tenemos el jardín del Edén, tenemos un montón de motivos de arquitectura griega clásica. Y en verdad es que no creo que hubiese tenido el mismo impacto si él no hace de todos esos alter egos. Porque al final es lo que le ha pasado. Él se ha autocriticado a sí mismo millones de veces y por eso en el Coliseo romano hay un montón de gente abucheándole, pero es que esas personas son el mismo. Y en cuanto a símbolos, iconografía y mensajes ocultos, que no está oculto porque también lo ponen ahí, está el Simposio de Platón. El extracto del vídeo en particular es una parte en la que uno de los estudiantes de Platón, Aristófanes, da cuenta del origen de las almas gemelas. Originalmente las personas se unían como dos personas para configurar una persona completa. En esta historia de Aristófanes había hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujer. Los dioses se pusieron celosos y lo dividieron en dos. Y es así como el extracto de Montero explica esta división de las almas gemelas. Así que en toda esta temática y conceptualización, Lil Nas lo que hace es hablar del amor propio en el sentido más literal. Lil Nas ha podido ser fotogrametizado, es decir, para ello ha debido de meterse en una máquina para sacar un montón de imágenes en diferentes perspectivas y puntos de su yo, y es que en verdad cuando te fotogrametizan, lo que hace el programa es establecer una malla de puntos de todas esas imágenes que te han tomado, que es que esta de malla de puntos nos la enseñan en One of Me, en la que vemos que están haciendo a Lil Nas y tienen alrededor una nube de puntos. Se va convirtiendo en un avatar. Luego este modelo 3D se tiene que riguear. El rigging es el proceso de crear un sistema de controles digitales y agregárselos a un modelo 3D, para que así pueda ser animado fácil y eficientemente. Este es un paso crucial para que luego un montón de animadores, de los que Lil Nas deja constancia en todos y cada uno de las cajitas de información de sus vídeos, para que diferentes animadores animen todas las escenas que vamos a ver. Y el último paso sería renderizarlo, es decir, aplicarle las luces, las texturas, los colores, crear la imagen 3D final. En este vídeo es como si Lil Nas hubiese muerto y se le estuviera creando un modelo 3D. Es como si he rewrite and realize his story. I relive the story. Teniendo una vez todo esto, hay que capturar el movimiento. Para animar un personaje, antiguamente se necesitaban animadores que manipularan el esqueleto del CGI avatar y lo animaran frame a frame como si fuera una marioneta, por lo que tardaban mucho tiempo en animar un personaje. Hoy en día esto no se hace así. Gracias a la tecnología de la captura del movimiento y captura facial, puedes grabar el movimiento de una persona mediante un traje especial y una cámara y transferirlo a tu CGI avatar en tiempo real. Todo esto antes era muy caro. Hoy en día lo puedes hacer con el teléfono móvil y una cámara que rastree tus movimientos faciales, corporales y lo transmite al humano digital. Esto abarata muchísimo el tiempo y las necesidades. Por eso, con esta tecnología se creó la película de Avatar y un montón de películas más, y también Montero. ¡Confía en ti! Confía ahora, por favor. ¡Kaucar! ¡Nunca vas a formar parte del pueblo! Bien, pero todos estos gráficos creados por ordenador, no penséis que van a hacer un videoclip y ya está. Lo van a reciclar para hacer barbaridades. Lo van a aplicar a un montón de cosas. Realidad aumentada, videojuegos... Y bueno, es que el uso de motores de videojuegos para crear un videojuego en base al videoclip que han hecho está yendo un poco más allá, sino que ya con el motor de videojuegos se está haciendo el propio videoclip, y esto es lo que pasó con Planet Earth de Doja Cat. Se crea un set inspirado en los 70, en el Cyberpunk, en Blade Runner, etc. Y luego lo integraron todo con gráficos por ordenador. Estamos en el fucking futuro. Bueno, dicen que los homosexuales es pecado, es ir al infierno y que son unos demonios. Entonces, esta crítica la va a coger Lil Nas y ¿qué va a hacer? Memetizarla again. Se ríe de ello, burla, sátira y provoca a todos los conservadores. Honestamente, el propósito de esta escena era esa. Y luego, cuando pedirá disculpas a Nike por realizar unas zapatillas con el logo de Nike falso, volveremos a este punto. Esto de provocar a los tipos religiosos ya lo hizo Samantha Hudson antes. Soy maricón y me encanta la iglesia, pero no me dejan entrar porque monto gresca. Bueno, con esto Lil Nas va a hacer un videojuego de twerking. El juego es todo lo que te puedes esperar. Lil Nas X por las diferentes fases de su videoclip haciendo twerking al ritmo de Montero con Remember Your Name.
llegando a tener una fase final secreta en la que le harás twerking al mismísimo demonio, igual que en el videoclip. Pero no solo hizo eso, The Book of Montero, donde escribes tu nombre y te sale una parte muy concreta de la canción. La mía obviamente no podría haber sido otra que esta, no podría haber sido otra. ¿Qué está haciendo Lil Nas con todo esto? Está reciclando un montón de work, de trabajo que ya ha hecho, y está haciendo que el espectador forme parte del contenido, algo súper necesario en el siglo XXI. Si no haces esto estás perdido. Y aparte, es un provocador nato. Y es que al final es la provocación lo que hace entrar en el clickbait a todos los conservadores y que haya más visitas y que todos los medios se revolucionen y hablen de lo mismo. Genius. Con las redes sociales, aprovechando todo esto, vámonos a ir a TikTok. Creó una tendencia en TikTok, bueno, varias. Personas que se encontraban con Dios y Lil Nas debajo, personas mayores reaccionando, un concurso de pole dancing y muchos memes. That's right, everybody. Tenéis que entender que Lil Nas ha crecido como generación Z. En el seno del internet, nadie, ninguna multinacional de boomers puede hacerle competencia en estos momentos. Bueno, aparte de esto, como el videoclip funciona bien y se ha armado parda, hace diferentes versiones. Versión extended con el diablo, una lo-fi, que un videoclip estilo lo-fi sería Void, que aprovechando las canciones pop que al final son como un loop, realiza animaciones en 3D de loops que quedan genial con la música y son preciosas. Y luego una versión de él cantándolo todo a capela. Podemos analizar todos los estilismos de aquí. Serving looks, subir la bomba, que explote, que reaccione la gente, hacerlo viral. Todo esto pues da más. Y bueno, gracias a toda esta avalancha de críticas, el músico decidió que su base de seguidores se llamase Demons. ¿De qué me suena esto de coger una crítica y hacerla nombre? 1874. Estaba Monet por ahí tranquilamente leyendo el periódico y está leyendo una crítica que le han hecho a su obra el p*** Louis Leroy, que le está diciendo que su obra es una mera impresión. Son obras inconclusas, impresiones lejos de la realidad. Monet enfadadísimo, chinadísimo. Y Camille Pissarro, rollo, tío, tranqui, tío, tronco, pero ¿no ves que ya tenemos nombre para el grupo de WhatsApp? Los impresionistas, bro. Pues así también lo ha hecho Lil Nas. Siguiendo con esta estética demoníaca, podemos ver todos los visuales de Don't Want It y como concepto Salem, Life After Salem. La ciudad de Massachusetts, que debe su fama a los inicios con la brujería, a la witch house, etc. Pero Lil Nas no solo provoca y deja que eso se quede ahí, sino que provoca y contesta. Reacciona él también. Él tuitea: yo deslizándome por un poste de CGI no es lo que está destruyendo la sociedad. En este sentido tenemos un compromiso social y humor, que si hay mucha gente en contra tuya, también va a haber mucha gente que se aferre a ti y sea más fiel a ti. Entonces bueno, antes de hablar de las acusaciones de robo del director de FKA Twigs, Cellophane, por lo del pole dance, o de las zapatillas sin el permiso de Nike que promueven el satanismo, vamos a ver cómo Lil Nas ha conseguido consolidar una estética que defina tan bien su mensaje, provoque a las masas y además tenga un efecto marketingiano brutal. Vale, pero esta nueva estética, ¿dónde comienza? En Panini ya podíamos ver cómo el rollo de animaciones 3D, futuro, cyberpunk, le rentaba a Lil Nas. Este rollo tan Akira lo podemos ver en Citadel, con mensajes de Wait, muy Cyberpunk 2077, pero en verdad, donde nos introducimos ya en esta estética es en Holiday, con un trap futurista y cuando empezamos a ver a Lil Nas como icono LGTBIQ. Llegamos a toda esta identidad visual que nos han hecho con Montero. La directora creativa ha sido Charlotte Rutherford, que ha trabajado con Paris Hilton, Rihanna, Grimes. El artwork de Montero mezcla espiritualidad y fantasía, en visuales muy llamativos, exentos de polémica y muy eróticos a veces también, pero con fantasía queer. No sé qué me pasa, pero parece que me metió una raya increíble. La última portada del álbum de Lil Nas presenta de todo, desde orbes de arcoiris, gotas de agua holográficas, delicadas mariposas, arquitectura grecorromana magníficamente detallada, árboles de color rosa neón, hierba deliciosa y lo más notable, un Lil Nas desnudo flotando o cayendo en el centro. Lo tiene todo. Que vamos, una persona flotando lo hemos visto últimamente muchísimo en The Magicians, Amaya, Gabriella Richardson, estos dos últimos las direcciones de Paloma Bull, en Alice y ahora mismo en Montero.
Bueno, si nos ponemos aquí a analizar la obra del artista John Stephens, Genesis 2, inspira la portada, porque cuando las ponemos unas al lado de la otra, las similitudes entre ambas son muy notables. Esto y Bob Esponja. Adoro. Esta portada, como el videoclip de Call Me By Your Name, se ha utilizado para hacer 100.500 cosas. ¡Hasta para parirla! You ready? Let's do ready. He's ready. 1, 2, 3, Para hacer una bata en la cual la parte superior con la inferior están perfectamente conectadas. Para la realización de todo el mundo de fotos y vídeos a través de la realidad aumentada. Todos estos links los tendréis en la cajita de información. Luego a esta portada le acompañan sus memes, además de otras muchas. Esta está inspirada en la creación de Adán de Miguel Ángel, una imagen muy sixtina protagonizada por el mismo Montero Lamargil, con dos tintes de cabello, a modo de Adán, Cupido, Adonis y Eros. Todos los mitos del amor masculino en una sola imagen. ¡Pra! ¿No suena un poco este estilo artístico? Muy perfeccionista, casi como si fuesen modelos 3D, con un toque naif, cute, códigos clásicos de arte homoerótico. Sí, esto es todo lo que podemos ver en Philip Kustik, el mismo que realizó todas las portadas de Rosalía, inspiradas en cuadros famosos con gran carga conceptual, al igual que ha hecho aquí Lil Nas. Ha visto cómo a la Rosalía esto le ha funcionado bien y dice, pues lo voy a implementar en mi sistema IA. ¿Pero toda esta estética que utiliza Lil Nas tiene un nombre? La respuesta es sí y no. A ver, sí, pero no es una corriente como puede ser el modernismo o el neoplasticismo. Entended que con la explosión del internet vamos al triple de velocidad también en movimientos y corrientes artísticas. Y es que muchas de ellas no dan tiempo ni a sentarse porque están en continuo cambio y siguen evolucionando continuamente. Parte de la estética en la que se mueve Montero sigue el horror vacui que podemos ver en los visuales de Björk, en su naturaleza alienígena con vida. Pero si habría que etiquetar estos visuales, yo los etiquetaría bajo el Dickith Metal, que lleva en auge estos últimos años. Y aunque esta estética se basa mucho en elementos del heavy metal, tiene una fuerte carga psicodélica que podemos ver en Lil Nas. No solo en otras portadas, sino incluso en el vídeo de Industry Baby se le entrega un libro con los 8 chakras, muy psicodélico, que está siendo utilizado para la psicodelia. O en Sun Goes Down, que aparece levitando meditando. Es interesante Industry Baby porque además juega con el simbolismo del huevo, como vimos en Dua Lipa. El huevo en la historia del arte se ha repetido innumerables veces, y su significado no es nada más ni nada menos que el nacimiento de un hombre nuevo, que además da título a este cuadro de Dalí. No es casualidad, pues, que el agujero de salida sea un perfecto forma de huevo, que al final no deja de ser una metáfora que puede entenderse como la libertad de salir del armario, salir de la cárcel. Esto también lo podemos relacionar un poco con el jardín del Edén que veíamos en Call Me By Your Name, como la creación de Adán, y más iconografía que dice esto más explícitamente serían todas las portadas en las que sale de la larva. Él mismo cuenta que Montero es como renacer de la crisálida, darte una oportunidad a ti mismo dejando que tu verdadero ser vea la luz. Y más referencias. Lost in the Citadel, al final la ciudadela está fortificada. Él está rompiendo ese wall. Break the wall. Bien, todas las gotas de agua holográficas, incluso él con iridiscencias, todo como si se tratase de brillos, reflejos, elementos cristalizados, todo muy queer. Esta estética liquid metal la podemos basar en el extremo de ir al heavy metal o en el extremo de ir al queer. Obviamente Lil Nas está en el extremo del queer. Y de ahí que no tenga esos elementos tan del heavy metal que podríamos ver en el liquid heavy, vamos a llamarlo así, sino que lo que vemos es un ambiente un poco más naif, más queer, por lo que podemos etiquetar la estética de esta, que no solo la utiliza Lil Nas, la utiliza muchísima gente, como liquid fantasy. Como digo, no hay ningún sitio donde esto esté escrito. Internet es súper cambiante y yo sé un poco todo esto porque soy una friki y estoy todo el día teniendo el sistema actualizado, ¿sabes? La base de datos de virus ha sido actualizada. Así que bueno, si te gustan estas vainas puedes suscribirte, darle like al vídeo, darle a la campanita para enterarte de todas las actualizaciones, porque tienes que estar actualizado, macho, si no, ¿qué vas a decir? En un mundo tan cambiante, ¿eh? Bueno, chavales, que esto es un movimiento y que hay que estar los frikis together. Pero vamos a ver, ¿de quién se va a ayudar Lil Nas para configurar esta Liquid Fantasy? Pues de alguien que ya lo ha utilizado bastante.
Os presento a Pilar Z, una artista argentina en la que podemos ver todo este tipo de elementos. Y es que con terminaciones angulosas, con un brillo y con una especie de cuernos va a realizar el logotipo de Montero, que otra vez lo vamos a ver en absolutamente todo, que en $sign Slime este símbolo está en la plena puerta del castillo de Lil Nas donde él es su rey. Y es que este videoclip tiene una estética muy medieval que me recuerda muchísimo a Shrek. Y es que el momento en el que está él en el altar también es un rollo muy Shrek. Y podemos hablar de lo queer que es Shrek. Pinocho lleva bragas. La madrastra fea es que es una drag queen. Sexo entre especies diferentes. Una dragona con un asno. Es que todo Shrek es queer. De verdad, es lo más queer del mundo. La hada madrina. El príncipe encantador que es gay y no lo sabe. Me encanta Shrek. Amo. Bueno, a esta estética liquid metal, liquid fantasy, se le une una fuerte carga de elementos arquitectónicos grecorromanos, que también podemos ver en Death Right Now, que es su alma vagando, y estamos con unos edificios y unas columnas de este estilo. Y en I Am Dreaming, madre de Dios, estos visuales ya son colosales. Mira, es que me muero. Además, en la cajita de información podemos ver que es para recaudar fondos, junto a Miley Cyrus. En la que me gusta mucho porque hay una cita de John Lennon que dice: un sueño que sueñas solo es un sueño, pero un sueño que soñamos juntos es una realidad. Ay, qué bonito, de verdad. Me parece que me he chutado aquí algo, pero de verdad que no me he chutado nada. Es el hype de Montero. Pero Lil Nas no comenzó su carrera artística con esta estética, sino con otra muy diferente. La ha comenzado con la estética... Ay, tengo hambre. Esto es mágico, pero puta madre. Yeehaw Aesthetic. Pero lo que sí va a tener es un montón de memes y performance que eso lo va a llevar como sagrado y es lo que le va a llevar al estrellato, como veremos en unos instantes. Bueno, vaquero, vaquera. Se dice que Lil Nas era un famoso tuitero y que en cierto modo utilizó esa fama para promocionar su sencillo Old Town Road. Y es cuando empezamos a hablar del rap country y el vídeo de la propia canción era una parodia. Así pues, lo que va a hacer Lil Nas es, ya siendo un gran conocedor de las dinámicas del internet, puede crear cosas virales y dinámicas tipo clickbait, que te llamen a clicar, a darle me gusta, a interaccionar, que ya sabemos en las redes sociales cómo funciona eso. El algoritmo lo entiende como positivo y lo promociona y lo enseña a muchos más usuarios. Lil Nas va a estar todo el rato haciendo memes, riéndose de sí mismo, creando controversia. Creció con eso, le queda natural. No es como un boomer intentando ser divertido con los memes. El éxito que tuvo su canción gracias a todos los memes hizo que pudiera colaborar con Billy Ray Cyrus, que es cuando ya lo petó. Con 19 años, número 1 de los Beatboards, 4 multiplatinos y 2 número 1. What the fuck. Con ello, Lil Nas X da la bienvenida por todo lo alto a la industria mainstream de la música. Con ello creó una estética que ya existía, la yeehaw, la vaquera, ligada al country como Black Yeehaw, que al final el término cowboy viene de los trabajadores negros en ranchos de la industria ganadera, y al final ha habido un emblanqueamiento popular, pero sin embargo había muchas personas negras siendo vaqueros. Por ello hizo un challenge en TikTok. ¿Cuál es la plataforma que más visibilidad puede dar a tu contenido? TikTok. Pues allá que nos vamos. Este challenge pues fue un éxito. Lo interesante en términos estéticos es que ya podemos vislumbrar mucho de la estética queer que va a llevar Lil Nas cuando se hace el cambio de vestuario de Old Town Road, de estar en la época de vaqueros, a en la época actual vestido de vaquero. ¡Ah, Dios! Y es que en la parte performática vamos a ver otra vez ese traje, ¿vale? Pero lo que hay que entender de todo esto es que hay un trabajo absurdo del internet detrás, alucinante, que hace que todo lo pete y que aparezca Montero en todas partes. Aquí la estrategia que he utilizado es la de cross-platform, es decir, publicar y promocionar su contenido y sus memes a través de Instagram, Twitter, TikTok, a través de todas las redes sociales posibles. Cross-platform. Llevar tu contenido de una a otra, en varias, alguna de ellas va a picar y todo te va a redireccionar a las canciones de Lil Nas para que él gane dinero. Genius. Así que, guess what? Todas estas estrategias go to Montero. Sí, Montero Lamar Hill.
De hecho, el increíble vídeo de Call Me By Your Name está contaminado de tremendas acusaciones de robo por parte del director del vídeo de FKA Twigs, Cellophane. Y sí, aunque todo Call Me By Your Name tenga minutazos espléndidos de otras cosas, como sería Jardín del Edén, El Coliseo y 100.000 cosas más, por 15 segundos de vídeo que sale haciendo pole dance, le cae la de Dios. Andrew Thomas Wan coge Instagram y empieza frame por frame a decir que el vídeo de Call Me By Your Name es una copia a Cellophane. Sin embargo, ni FKA Twigs ni Juan tienen una patente sobre la simbología de The Fall o trabajar sobre un poste en un vídeo musical. Estos motivos son muy comunes, pero al final a Lil Nas le ha caído la de joder por joder. Aquí hay una lista no exhaustiva de referencias que recogí del vídeo. Laberinto de David Bowie, Gladiator, La Odisea, entre otros mitos griegos, pues Medusa, Linfas, Cupido, Ícaro y Hades. Referencias bíblicas, el Jardín del Edén, la caída de Lucifer, el propio Lucifer, como explicamos en el anterior vídeo, Lady Gaga, el Simposio de Platón, el País de las Maravillas, el paraíso perdido, María Antonieta, la Revolución Francesa, los Juegos de Hambre, Katy Twigs, Katy Perry, RuPaul's Drag Race, la canción de Miguel Ángel, la novela de André, A Camino Llama por tu nombre, etc. Después de Call Me By Your Name, a todos los plus que hizo Lil Nas con esta canción se le suman unas zapatillas con el logo de Nike, que claro, Nike no lo había autorizado. Así pues, toma demanda por infracción de marca registrada. Todo esto en contra de los diseñadores de las zapatillas con la marca satánica. Tenemos un montón de elementos del diablo, Luke 666, la estrella, un bicho demoníaco también con 5 patas igual que la estrella. Todo contra Lil Nas y el colectivo artístico MS Chef. No sé cómo se dice. Además de esto, se dice que la suela de las zapatillas contiene una gota de sangre del propio Lil Nas. Y solo salieron a la venta 666 unidades. De hecho, en la suela se puede ver uno de 666. Que esto es algo que se hacía antiguamente, y ahora también se sigue haciendo, con los estampados, con las serigrafías. Con una obra serigrafiada se replica varias veces. La primera estampa tiene mucha mayor calidad que la 50.000. Bueno, a 50.000 no llega, pero ya me entendéis. Entonces, otra cosa más de diseño que tiene Lil Nas que me gusta, coño. Las zapatillas costaron 865 € y se agotaron a los instantes a salir de la venta. Este hype llegó a la parte más conservadora de la sociedad, cuyos políticos acusaron a Nike por promover el satanismo. El fin de semana, Call Me By Your Name alcanzaba los 35 millones de visitas. Se armó gorda y Lil Nas respondió. ¿Cómo? De la mejor manera que sabe Lil Nas responder, con memes. En un tuit contesta: "Ey, ¿no deberías estar gobernando en vez de preocupado por unos tenis?". No sabemos si Lil Nas tenía esto pensado, y es que Lil Nas tiene preparada una tremenda performance para lidiar con todo esto. Primero, una disculpa en falso a Nike. Una disculpa que al final se acaba convirtiendo en meme para repetirles que yo soy el diablo y os estoy perreando. Segundo, un juicio en vivo en YouTube, Lil Nas contra Nike, en el que no solo se le juzga por las zapatillas sino por ser homosexual, tema clave en torno a lo que gira todo Montero. Y terminamos con el bombazo, Industry Baby, con el hashtag Free Lil Nas, a modo Free Britney, que hace 10 años o más de esto. Todo redirigiéndonos a su página web. Incluso el propio vídeo de Industry Baby, que se ríe y burla de forma satírica lo que ha pasado con la de las zapatillas, se convierte en meme, haciendo una versión, un Censored, en la que todo el mundo hemos clicado ahí para ver a Lil Nas y a todos los bailarines en nude. Y claro, caemos en la trampa que ese vídeo tiene igual de visitas que el anterior. Dinero. En un momento se buguea y no te deja ver el Uncensored. Se buguea a propósito. Con todo esto podréis haber pensado que hemos caído todos en la trampa de Lil Nas, pero no es una trampa, es marketing, y ninguna empresa ha sabido hacer marketing como Lil Nas lo ha sabido hacer, conectando con la gente a través de los memes. Aparte, con los memes ha hecho cross-platform, es decir, llevarlo de la plataforma Twitter a TikTok, a Instagram, todo estaba conectado. Por algún punto, todas las redes sociales al final te redirigían a lilnas.com. Los que han caído en la trampa, si queréis llevarlo así, son los conservadores y toda la gente que ha propiciado el odio contra Lil Nas. Sin embargo, esta acción conlleva a otra acción de que el público se aferre más a la causa Lil Nas X, como icono queer que representa a todas esas personas LGTBIQ que se les ha tratado durante años como demonios.
Y claro, frente a toda esa gente LGTBI-fóbica, Lil Nas, ¿qué hace? Venga, que sabes la respuesta. Memes, exacto. Numerosos carteles en la calle de odias a Lil Nas, recoge tu compensación, provocando más a los conservadores, con sátira, burla y performance. Algo tremendamente camp. Y es que sin la performance, Montero no tendría nada de sentido. La historia continúa con performance, como no podría ser de otro modo, haciendo una historia de que ya salió de la cárcel, de que le llaman, entra en la cabina telefónica, pin, pin. Y bueno, esto continúa con una gran performance de presentación del álbum, en la que mediante un noticiero súper alienígena y futurista, se cuenta cómo Lil Nas ha salido de la cárcel, es abducido por la fantasía de Montero. Bueno, performance, es que ahora viene a hablar de esto, que la performance es muy camp, Lil Nas icono camp, yes. Pero es que lo que se viene es la gran performance de fingir un embarazo. Y es que, en verdad, para muchos artistas, hacer un álbum al final se convierte en eso, en un embarazo. O sea, estás como muchísimo tiempo pensando en ello, intentando sacarlo, y de media son 9 meses, como mínimo, el hacer un álbum, te lo digo. ¿Y qué mejor forma de promocionar todo esto que mediante un meme? El 2 de septiembre sube esto a Instagram. Su primera foto embarazado y la tercera es una ecografía en la que ya podemos ver un poco de lo que sería la última portada. Claro, un negro embarazado y gay, pues claro, le van a llover críticas hasta arriba. ¿Qué esperabas? ¿Pero le importa? No. Si tú le criticas, lo va a coger y lo va a hacer un meme. Y eso va a hacer que tú te enfades más, que tú cliques, clickbait, y que mucha gente esté detrás apoyándole, Montero. Bueno, lo interesante de todo esto es que Lil Nas se embaraza días después de la portada de Drake. Y claro, ¿qué hace con ello? Burla y sátira. Es Lil Nas. Esto también nos puede recordar un poco al vídeo de Nirvana In Utero, que hacían algo similar. Toda esta parafernalia que se ha montado Lil Nas la veremos en TikTok, en Twitter, Instagram, en absolutamente todo. El 8 de septiembre hay una performance con Elton John. Stole my look. That wasn't it. En la que el uno le roba el look al otro y el otro al uno. Esto es un anuncio en verdad. Y es que, ¿qué empresa no va a querer tener a Lil Nas en sus campañas? Si lo hace mejor que ellos. Porque con memes y empatía acaba llegando al corazoncito y a la interacción de las personas, que es lo que se necesita hoy en día para crecer. El 13 de septiembre en la Met Gala, que aunque el tema no es camp, él hace algo muy camp con la performance. Y es que se empieza a desprender de una capa que pesa un montón y de una armadura que él ha dicho que simboliza otra vez la salida del armario. La crisálida, el huevo, todo es igual. Hasta terminar con su último look, que, según palabras de él, invita a ser uno mismo, igual que Call Me By Your Name. Con esto podemos ver el amor de Lil Nas por el espectáculo, la performance y su autenticidad con Montero, porque ha llevado su mensaje a todos los lados, a realidad aumentada, a NFTs como vamos a ver ahora, absolutamente a todo. Y es maravilloso, hasta la Met Gala lo ha llevado, ¿por qué no? Incluso el 17 de octubre vemos el Montero Show, donde es una performance que te cagas y le veremos romper aguas literalmente. Horas después veremos cómo pare literalmente a su hijo, que es el álbum de Montero. Tío, es que... increíble. Y todo al final lo hace contándonos una historia, como es en That's What I Want, dirigido por Stealth, que además está Billy Porter ahí, otro icono camp. En canciones y en videoclips solo voy a pararme, porque ya estamos acabando y vamos a ir con los NFTs, voy a pararme en Tales of Dominica, es mi canción favorita, te lo digo. En la que habla de una broken home. Para los gráficos de las letras tienen arabescos, un toque más modernista. Cabe destacar la cantidad de puertas que hay, el desorden organizado de esa broken home de la que habla. Muchísimas camas, muchas mariposas, pero también muchos relojes. La hora, el tiempo. Es una gran carga simbólica toda la que hay detrás de los visuales de Montero. Y bueno, las animaciones de Scoop me encanta. Encima, el que lo ha animado es Blake Catherine, que es que ya le seguía yo de haber estado estudiando ahí así punk y todas esas movidas. Os dejo por aquí los vídeos. ¡Ah!
Lil Nas no es el primero en aplicar todas estas estrategias. En verdad, fue David Bowie de los primeros que hizo todo esto, el que hizo uso de los nuevos medios para promocionar y presentar su arte. El art pop de Bowie, el arte popular, utiliza la música, su arte, como complemento a su performance, haciendo uso de los avances tecnológicos, de los avances en los medios de comunicación. Lil Nas en este caso lo ha hecho con las redes sociales y el cross-platform, y David Bowie también haciendo uso de los medios visuales. Y es que al final toda esta nube de elementos son vehículos de su arte para que despunte más y llegue más rápido, igual que ha hecho Lil Nas. Y fijaros, igual que Andy Warhol utiliza el arte pop, utiliza el hype, iconos reconocidos por todo el mundo, para que sus obras artísticas impactasen en la gente, Lil Nas hace exactamente eso, pero siendo Lucifer o perreando al propio demonio, con elementos que absolutamente la cultura popular conoce y entendemos perfectamente, y los que animan a crear controversia, clickbait. Los NFTs, Lil Nas y TikTok. De esto hace poquísimos días, ¿eh? Vamos a hablar primero de los NFTs. Token no fungible. A ver, la mayoría de NFTs que circulan son de arte. Normalmente vídeos en 3D. Pero también hay pinturas, fotografía... Lo que es realmente un NFT es un código, una firma, un documento que dice que eres el dueño de esa obra. Esta firma se recoge en muchos dispositivos de tal manera que es imposible que si alguno se rompe, otro no la tenga. Por lo que siempre tú serás el único dueño de eso. Que estén en tantas plataformas es lo que conlleva a decir que los NFTs contaminan tanto, porque se necesitan granjas de datos virtuales para guardar eso. En fin, por ejemplo, Snoop Dogg está súper interesado en los NFTs y se ha gastado millones en ello. Recientemente vendió 1000 entradas en formato NFT para unirse a él en una fiesta privada de Ethereum Metaverse. Pero ya hablaremos de esto en un vídeo solo dedicado al metaverso y a todo esto. Dale a la campanita, dale a me gusta para saber que te gustan estas cosas y lo hacemos. ¡Ah! Os va a volar la cabeza. Vale, pero ¿qué está pasando con los NFTs y TikTok? La primera red social que se mete a tope con esto. TikTok hace muy pocos días, el 30 de septiembre, fijaros, publicó algo muy fuerte para el futuro de cómo hoy conocemos las redes sociales y sobre todo muy importante para los NFTs. Anunció el siguiente comunicado. Basándonos en nuestro compromiso de ayudar a los creadores a lograr sus objetivos en la creciente economía de los creadores, las NFTs de TikTok brindan una forma para que los creadores sean reconocidos y recompensados por su contenido, y para que los fanáticos se apropien de un momento culturalmente significativo en TikTok. Las ganancias irán en gran parte directamente a los creadores y artistas de NFTs involucrados, promocionando a los fanáticos y entusiastas de TikTok y NFTs una forma de mostrar su apoyo a los creadores que aman. Esto es tela. La primera red social que apoya a los NFTs es TikTok. Y como no vamos a tardar mucho en ver esto en Instagram, en YouTube, ya que están copiando absolutamente todo lo que hace TikTok. YouTube Shorts o los Reels de Instagram son TikTok. Y además, en YouTube y en Instagram son plataformas que están mucho más petados de artistas que TikTok. Entonces... Vale, esta primera colección de NFTs de TikTok se va a llamar TikTok Top Moments y solo van a ser 6 obras de diferentes artistas. Y ahora viene lo gordo. Adivinad quién es la persona que va a lanzar su primer NFT en TikTok. Nuestro queridísimo Lil Nas. Aprendiste de David Bowie, baby. Pues nada, más o menos el rey absoluto de las redes sociales, Lil Nas X. Para quienes os interese, los siguientes artistas que van a hacer esto van a ser: el 6 de octubre, Drop Roll Out Lil Nas con Rudy Willingham, Curtis Rhodes con Coin Artist, FNMK con RTFKT, Gary Vaynerchuk con Yes The Mess y con Cho, Bella Proach con Grimes, Brittany Broski con Grimes. Te quiero, Grimes. Ay, en fin. Normal que Montero esté en el número 1 de absolutamente todas las listas porque han tocado tantos palos que les ha salido bien en todo y ha sido maravilloso. Y lo que nos queda por ver, que no solo se va a quedar en todo esto, sino que fijaros ahora con lo de los NFTs y lo que nos quedará por ver. Quizás ese metaverso del que os hablaba al principio del vídeo lo veremos al siguiente mes, no lo sabemos.
Pero no solo eso, de todo este proyecto no sería nada sin el mensaje que transmite. Ese icono camp y de LGTBIQ que representa ahora mismo y que ha conseguido representar Lil Nas. Eso no lo consigue cualquiera. Y eso es trabajo, eso es mucho trabajo. Si queréis un vídeo sobre la Liquid Fantasy y el Liquid Metal, dejadmelo en los comentarios, dad me gusta a este vídeo y dadle a la campanita para estar actualizados. Y si queréis que hable sobre el metaverso, el poshumanismo y todas estas movidas locas que están viniendo, pues también comentadme de qué queréis. Podéis seguirme también a mí en TikTok, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales, ahí el buen cross-platform, y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao. Perfect.